Hola estimados maestrandos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente, a nombre del Instituto David Alfaro Siqueiros, les voy a dar la más cordial bienvenida a esta maestría en educación, en esta ocasión al tercer semestre. Eso significa que ya llevan recorrido el 50% de la maestría, así que ánimo, no mucho falta. Una servidora, doctora Alma Guadalupe Góngora Magaña, será la responsable de guiarlos con mucho gusto y con mucho cariño en el desarrollo de esta asignatura. En esta ocasión y para esta primera sesión, con el tema diálogo interno y su relación con el aprendizaje. Como siempre, la presentación estará organizada en dos apartados. En el primero, se darán a conocer los principales conceptos y en el segundo, la actividad propuesta que servirá de base para demostrar los conocimientos adquiridos por ustedes en esta sesión. Con esta idea, iniciamos. La asignatura Estrategias de Aprendizaje Activo 2 está organizada en dos unidades. La primera se denomina Fase 1 y la segunda en correspondencia, Fase 2. El tema que nos ocupa en esta primera unidad es un tema muy importante. Es el diálogo interno. Y tiene 4 subtemas: diálogo consigo, aprender de las experiencias, reconocer y corregir errores y evaluar su desempeño. Por lo tanto, con este tema no se pretende profundizar mucho, pero sí analizar algunas conceptualizaciones que no se limitan al ámbito filosófico o emocional, sino que hay que encauzarlo al ámbito que nos interesa a nosotros, que es el pedagógico. El objetivo de la sesión es que ustedes, como maestrandos, identifiquen algunas características del diálogo interno a partir del análisis crítico de las experiencias, tanto personales como profesionales, que han vivido, con el fin de fortalecer sus habilidades docentes y propiciar el aprendizaje activo en sus alumnos. Es decir, bajo esta perspectiva, se trata de que ustedes como maestrandos asuman el compromiso de fortalecer y dinamizar sus habilidades para mejorar el trabajo docente que realizan y se comprometan a utilizar estrategias de aprendizaje activo centradas en el alumno, la reflexión, la comprensión y, por supuesto, la construcción de conocimiento. Se ha demostrado a través de muchos estudios que la escuela tradicional tiende a formar individuos pasivos, alumnos con un bajo nivel de participación y motivación hacia las asignaturas, es decir, que no interiorizan los conocimientos ni tratan de comprenderlos o explicarlos, simplemente se limitan a memorizar o a repetir lo que el docente quiere escuchar, o bien a memorizar para aprobar los exámenes. Es por eso que es muy importante tomar en cuenta lo que nos dice Robert Kiyosaki. Él nos dice que el activo más poderoso con el que contamos es nuestra mente. Y nosotros, los maestros, tenemos en nuestras aulas la mente y los pensamientos de nuestros alumnos. Esos pensamientos que debemos encauzar de manera positiva para que puedan alcanzar un nivel de orden superior, puedan ser críticos, puedan ser analíticos. Y eso solo se consigue a través de las estrategias de aprendizaje activo. Como les había mencionado, el tema que nos ocupa es el diálogo interno. Es un tema de gran importancia porque moldea las creencias que nosotros tenemos de nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Pero claro, todo esto también repercute de manera directa
en nuestros estados emocionales. El lenguaje que usamos, esas palabras que nos decimos, esos pensamientos que llegan a nuestra mente, es mucho más importante de lo que solemos pensar. De ahí que muchos estudiosos y bajo distintos enfoques teóricos estén analizando y estudiando el pensamiento o las formas de pensamiento. Considero que dos son más relevantes y se relacionan con el tema que nos ocupa: la teoría social cognitiva de Bandura y la teoría de autopersuasión de Aronson. En estas dos teorías se coincide que el diálogo interno es uno de los principales factores que regulan nuestra conducta. Se puede decir que las raíces del análisis de este diálogo interno se encuentran en las ideas de Vygotsky. Vygotsky decía: el diálogo interno, o lo que llama los autodiálogos, forman parte del desarrollo del pensamiento en los niños. Se puede desarrollar de dos maneras. Primero, hablando consigo mismo de forma audible, lo que le llaman private speech o lenguaje privado. Y después, ese lenguaje ya se realiza en silencio. Lo llama inner speech, o es un lenguaje que se aprende socialmente y ya no es audible para todos. Como parte del diálogo interno está el diálogo consigo mismo. Se puede decir que es esa vocecita que te acompaña a todas horas, desde que te levantas hasta que te acuestas, cuando estás en la casa, cuando estás en la escuela, en fin. Puede ser una vocecita, pueden ser dos o pueden ser varias. Como ejemplo, cuando de pronto escuchas: hoy se entrega la tarea de aprendizaje activo. Hay otra vocecita que te dice: hoy no es viernes. Y entonces a lo mejor hay otra vocecita que te dice: pero hay que empezar a trabajar desde hoy para que luego no te estreses. Tenemos que tener mucho cuidado con esas vocecitas, con esos pensamientos, con todo lo que nos decimos. Porque a veces cuando nos decimos estoy triste, el cerebro nos escucha y condiciona a todo el organismo para que se ubique en esa emoción. Eso naturalmente puede llegar a afectar nuestra salud. Cuando decimos también, por ejemplo, estoy cansado, todo nuestro organismo se siente cansado porque nuestro cerebro ya lo escuchó. Recuerda, tu cerebro escucha lo que dices y piensas. Tú eres lo que dices y piensas, porque la forma de hablarte a ti mismo determina tu aptitud para afrontar tus problemas y tus decisiones. Tus pensamientos crean esas emociones y ambos construyen tu realidad. Si eres consciente de cómo te hablas y qué piensas de ti mismo, te darás cuenta cómo te afecta y cómo te comportas. Aprender de las experiencias. Creo que es el mejor camino para aprender, porque de otra forma no sería aprendizaje. Solo a través de las vivencias, aceptando los errores, enfrentando los retos y los desafíos, podremos sacar adelante nuestras propias conclusiones y lograr el éxito en nuestros proyectos. Como dijera Victoria en 2012, el pensamiento puede ser un reflejo de lo que se siente, creando una realidad subjetiva, alejada de la realidad objetiva que se visualiza solamente en la mente de quien lo piensa. ¿Qué significa esto? A medida de ejemplo les comentaré el caso de un maestro que me decía: ya me comentaron por varios maestros que los alumnos a los que voy a atender son muy flojos. Como ahorita las clases se están dando a distancia,
pues tomó referencia de esos maestros y de otras fuentes que le hicieron llegar. Pero grande fue su sorpresa cuando, al mandarles las tareas, porque los alumnos estaban insistiendo, les mandó las tareas, les mandó el diagnóstico, sin bajar el nivel de dificultad de las tareas. Se dio cuenta de que todos los alumnos hicieron sus tareas. Y se puede decir que 4 de ellos lo hicieron en un nivel muy bueno, un nivel destacado, un nivel que no pensó recibir el maestro. ¿Qué significa? Hay una realidad subjetiva que se puede crear recibiendo información indirecta y hay una realidad objetiva a la que siempre le debemos de hacer caso, sobre todo cuando se trata de nuestros alumnos. Reconocer y corregir errores. Muchas veces utilizamos un lenguaje profundamente limitante y nos enviamos mensajes muy nocivos. Y no solo lo hacemos con nosotros, lo hacemos también con nuestros alumnos. Sin embargo, es conveniente tomar conciencia de que eso que provocamos con esos lenguajes puede provocar estragos en nuestra salud. Es bueno reconocer los errores, es bueno tener en cuenta qué es lo que no estamos bien para poder corregir, con la idea de mejorar. Diría Rick Warren, si no estás cometiendo ningún error, no estás innovando. Si estás cometiendo los mismos errores, no estás aprendiendo. Entonces, no veamos el error como algo malo, sino que debemos verlo como una oportunidad de aprendizaje y una oportunidad para mejorar. Evaluar su desempeño. La evaluación del desempeño es un procedimiento muy útil a la hora de determinar las fortalezas y las debilidades, tanto en nuestros alumnos como en nosotros mismos. Podemos utilizar cualquiera de estos grandes sistemas que son el cualitativo, el cuantitativo y el mixto. Pero algo que debemos de tener claro, el lenguaje, el mensaje que nos mandemos a nosotros y que les mandemos a nuestros alumnos deben de ser con el fin de mejorar, no de descalificar. Recordemos que esos mensajes pueden afectar sus emociones y pueden afectar su avance académico. Y esa no es la meta. Hasta aquí llegamos a la segunda parte, que es del escrito reflexivo. Van a elaborar un escrito reflexivo y le van a poner el título que ustedes consideren. Lo pueden hacer por binas o lo pueden hacer de manera individual. Primero, deberán leer el texto, el capítulo 5 del texto de Díaz Barriga y Hernández, que se denomina Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Les recomiendo que tomen nota de los principales conceptos porque los van a combinar con el contenido de la presentación. Esto les va a servir para dar respuesta a las 3 preguntas que debe contener su escrito reflexivo. La primera pregunta es, ¿cómo influyen las emociones en el aprendizaje de los alumnos? La segunda, ¿cuáles son las ventajas de estar conscientes de sus procesos de aprendizaje? Y por último, ¿cómo podemos fomentar el proceso de aprender a aprender en los alumnos? La estructura debe de ser con un inicio, un desarrollo y un pequeño cierre. No se olviden de la bibliografía y eso es todo. Mucho gusto, estoy muy contenta de trabajar con ustedes. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos pronto.